Muy buen día, mi nombre es Yuselic Bautista y el día de hoy vengo a hablar acerca de mi proyecto, el cual es un generador eléctrico a partir de un sistema de poleas. Primero que nada, tenemos que definir lo que serían los objetivos de este proyecto. Tenemos como objetivo generar la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de la transformación de energía mecánica producida en un motor por medio del movimiento rotativo de un sistema de poleas. Bien. Y tendríamos los siguientes objetivos específicos. Determinar las leyes que rigen la transformación de energía mecánica en energía eléctrica, diseñar el prototipo del generador eléctrico, seleccionar los materiales óptimos para llevar a cabo el ensamble, fabricar el dispositivo de generación de corriente eléctrica, ilustrar el proceso de construcción y analizar y explicar el funcionamiento del dispositivo. Partiendo a lo que son las bases teóricas, nos encontramos con lo principal, que es un generador eléctrico, ya que pues en eso se basa el proyecto. Un generador eléctrico es un dispositivo rotativo que tiene como función transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Bien, para eso se basa en la interacción de dos elementos de su estructura, la pieza móvil conocida como rotor y la parte estática conocida como estator. Dependiendo del tipo de energía eléctrica producida por los generadores, se pueden clasificar de dos maneras, como dínamos o como alternadores. Entonces, ¿qué caracteriza estos dos tipos de generador? Pues simplemente en cómo generan la corriente, ¿sí? Por ejemplo, los dínamos son los encargados de generar la electricidad en corriente continua. Bien, y los alternadores, pues como su nombre lo dice, generan la corriente en alterna. Sabemos de que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, pero así como este puede generar un campo magnético, se puede aplicar un efecto inverso, por así decirlo. ¿A qué me refiero? De que un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. ¿A qué denominamos esto? A lo que sería la inducción electromagnética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros podemos generar una corriente eléctrica en un conductor cerrado gracias al movimiento relativo entre dicho conductor y una fuente de campo magnético. Esta fuente de campo magnético puede ser un imán o un conductor por el que circule una corriente. Muy bien. Por sí solo, en reposo, ojo bien, en reposo, un imán no conducirá corriente alguna en un circuito cerrado. Pero si este imán o el circuito antes mencionado, que pues el que circula una corriente, se mueven, es posible detectar una corriente o un voltaje a través de un galvanómetro. Otro punto importante a discutir entre las bases teóricas de este proyecto sería el electromagnetismo, el cual sería pues una rama de la física que investiga, además de que unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una misma teoría. Muy bien. El electromagnetismo, además de eso, interpreta la relación de las partículas cargadas con los campos magnéticos y eléctricos. Esto permite una amplia de aplicaciones de dicha teoría industrial y domésticamente. Bien, un ejemplo de esto podría ser lo que es el microondas, la maquinaria eléctrica, entre muchas otras cosas. Puede ser también la fibra óptica, las antenas de comunicaciones, celulares, entre muchas otras aplicaciones. Sabemos de que el electromagnetismo produce una corriente eléctrica únicamente si el flujo magnético a través del circuito cambia una velocidad determinada, lo hemos discutido anteriormente. Pero, ¿qué es lo que sucede en caso contrario de que pues no cambia una velocidad? Simplemente no se va a generar corriente. Además de que la corriente inducida o el voltaje se opone siempre al cambio que lo produce, siendo esto un efecto del principio de la conservación de la energía. Esto pues sabemos de que es un fenómeno y pues fue descubierto por lo que sería Michael Faraday y Gerdner Lenz. Y pues gracias a ellos conocemos lo que sería hoy en día lo que es la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué sucede con esta ley? Pues esta ley es de suma importancia para este proyecto, ya que pues en ese mismo se basa, ya que pues el proyecto o el experimento consiste en girar una bobina en el interior de un campo magnético, el cual se encuentra dentro del motor, para que de esta manera el flujo varíe continuamente en ella, y así producirá una corriente eléctrica inducida, la cual pues permite de que pues en este caso encendamos un LED.
¿En qué consiste el experimento? En que gracias a la energía mecánica que se produce en la polea, se puede transferir el movimiento al rotor del motor. Bien, este rotor se encuentra acoplado a una bobina, la cual está sometida a un campo magnético fijo. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que al empezar a girar esta bobina, va a generar una corriente eléctrica, la cual pues al ser conducida por los cables hasta el bombillo, logrará encenderlo, dando así este resultado al objetivo de este proyecto, el cual es generar corriente eléctrica a partir del sistema de poleas. Entre los diferentes materiales que se usaron se encuentran los siguientes: la polea, un motor, una banda elástica, la cual es la que conecta la polea con el motor, dos cables y el bombillo LED. Ya pasando a lo que serían los cálculos, nos encontramos con las revoluciones por minuto de la polea conductora, que son de 80 RPM, el diámetro de la polea conductora, que es de 14.5 centímetros, el diámetro de la polea conducida, que es de 1 centímetro, el voltaje producido por vuelta, que es de 0.9 voltios, y la intensidad de corriente producida por vuelta, que es de 0.13 miliamperes. ¿Qué podemos calcular de la tabla anterior vista? Podemos calcular la relación de transmisión, la cual sería el diámetro de la polea 1 o la polea conductora entre el diámetro de la polea conducida. Esto nos daría un 14.5. Bien, ¿qué significa esto? Al ser mayor a 1, esto significa que va a ser un sistema que se multiplica, no que se reduce, lo cual pues es lo que sería ideal, es lo que estamos buscando, porque al ser un sistema en el cual se reduce, al yo girar, un ejemplo así, yo doy una vuelta a la polea conductora, entonces pues la polea conducida no va a ser una vuelta completa, sino va a ser media vuelta, un ejemplo. Esto ocurre a lo que pues sería la polea conducida más grande que la polea conductora. Podemos también calcular lo que es las revoluciones por minuto de la polea conducida. Para eso aplicamos lo que es la fórmula del RPM del 1, de la polea conductora, por el diámetro de la polea conductora, la cual es igual al RPM de la polea conducida por el diámetro de la polea conducida. Entonces simplemente lo que sería despejar, obteniendo así 80, que es el RPM de la polea conductora, por su diámetro, que es un 14.5, entre 1, que es el diámetro de la polea conducida, dándonos así de 1160 revoluciones por minuto en la polea conducida. También podemos calcular la velocidad de entrada, la cual es el RPM de la polea conductora, o el N1, por pi sobre 30. Al obtener esto, pues nos daría 8.38 radiales sobre segundos, que sería pues la velocidad angular de la polea conductora. Y pues en el caso de la polea, en la velocidad de salida, que sería pues la polea conducida, tenemos de que sería el RPM de la polea conducida por pi entre 30, la cual pues nos daría un total de 121.47 radiales sobre segundos. Esto es la velocidad angular de la polea conducida. Ya se puede observar de que estos cálculos están más enfocados en la parte mecánica del proyecto más que en la parte eléctrica, ya que pues sería algo complicado calcularlo, ya que pues, un ejemplo, yo quiero calcular la magnitud del campo magnético. Bien, yo voy entonces a lo que sería cuantificar el número de espiras del embobinado. Bien, para esto yo tengo que desarmar lo que sería el motor y empezar a contar el número de espiras. Aquí pues entran dos inconvenientes. El primero, esto es un motor que pues está hecho, por así decirlo, de forma industrial, en el sentido de que a la hora de contar las espiras va a ser muy difícil debido pues a lo que sería pues tamaño y diferentes factores que tienen estos. Además de que en llegado caso, digo yo, sí, logré contar 200 espiras, un ejemplo. Bien, voy a armarlo. A la hora de armarlo y ensamblar todo,
está la posibilidad de que este no vuelva a funcionar. Por ende, basé más lo que serían los cálculos a lo que es las revoluciones por minuto y la velocidad de las poleas, y me limité a lo que es voltaje y corriente, simplemente por lo que serían los valores que son arrojados por el voltímetro. Ya para finalizar lo que sería la presentación, podemos decir lo siguiente. Cumplió con lo esperado, con los objetivos, ya que pues pudimos generar suficiente energía para poder encender un pequeño LED. Además de que pues tiene sus ciertas ventajas, ya que pues primero que nada es una fuente de energía que no contamina. Eso primero. Además de que pues con las suficientes modificaciones podemos hacer de que este prototipo sea mucho más eficiente al nivel de pues poder cargar una batería, por ejemplo, una batería AA a un control o cualquier cosa, o hasta incluso poder cargar un teléfono. Claro, debido pues a que está en pequeña escala, pues no alimentaría el teléfono lo suficiente como para que cargue rápido, que es lo que uno siempre busca. En este caso, pues uno podría modificar este prototipo y hacerlo más grande. ¿A qué me refiero con más grande? Podemos hacer lo que es más grande la polea conductora, haciendo de que la polea conducida tenga más revoluciones por minuto. Eso haciendo de que genere una mayor energía. Aparte de eso, tenemos de que podemos modificar lo que produce la energía mecánica, que sería en este caso el tren superior del operador, y modificarlo para que sea producido por el tren inferior. Un ejemplo de eso podría ser unos pedales, así como los que uno ve en una bicicleta. Pues en este caso, pues, podemos hacer así, para llevarlo a mayor escala, podemos agarrar el sistema de una bicicleta, ¿sí? Con los pedales y todo, y conectarlo a lo que es el motor, haciendo de que tenga una mayor velocidad en las revoluciones, y así tener más revoluciones por minuto. Bien, espero que les haya gustado. Con esto me despido.